Bueno, muy bien. Siguiendo con nuestra serie de ponencias que tenemos en el día de hoy, cerrando este ciclo, nos vamos a pasar un poquito, pero no menor es importante tener a la directora del programa del diplomado de arte terapia y técnica expresiva, que es en el fondo la persona a cargo de haber tejido esta red entre Claudia, Daniela, las otras Claudias que hay, en fin, todo el cuerpo docente que tiene este diplomado para lograr esto que hemos logrado, esto que hemos finalmente armado para el mes de octubre. Así que Jocelyn, te agradezco muchísimo por ser parte de este momento. En el día de hoy eh, vamos a hacer una ponencia que se llama Arte Terapia y Abuso Sexual, un medio expresivo frente a la experiencia traumática, junto a Jocelyn Badamón de Burra, quien es psicóloga, es arteterapeuta y magíster en arteterapia de la Universidad del Desarrollo. La conozco hace mucho tiempo y ella también tiene un sentimiento muy grande por arteterapia. Eh, Merece el puesto de la dirección de este diplomado porque así lo siente ella también, todo lo que sabe en arteterapia. Está obviamente diplomada también en intervenciones clínicas en abuso sexual en infancia y adolescencia. También estudió en Estados Unidos, en España, formándose permanentemente en la temática y también en salud mental perinatal, junto al Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal de España. También es coautora y autora de libros de arteterapia y abuso sexual infantil. Pertenece al cuerpo docente del Grupo Palermo Chile y ya no le voy a quitar más tiempo porque si no va a matar. Así que te dejo en estos momentos ya la opción de poder compartir la pantalla. Muchas gracias, Adrián. Bueno, Voy a compartir. Eh, Le agradezco a todos los que están presentes, pese a la hora, que ya es tarde, que están esperando acá la presentación. Como comentaba Adrián, mi nombre es Jocelyn Bahamondes. Yo soy de formación inicial psicóloga y luego me formé como arte terapeuta. Me gusta contar un poco de los inicios de por qué me formé como arte terapeuta, ya para mostrarles en el fondo qué me entregaba el arte terapia que busqué formarme como tal. Ya, y casi toda mi carrera profesional la he hecho trabajando con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y fue en este escenario en el cual yo me doy cuenta que la terapia verbal no es suficiente. Ya no es suficiente para trabajar con los niños porque por una parte tienen una edad en la que ellos necesitan otros medios para expresarse, son otras formas las que les motivan, y por otro lado es que están bajo la esfera del trauma. ¿Ya? Y cuando hay trauma, hay zonas cerebrales asociadas al lenguaje que se bloquean. Entonces, por ese motivo es que yo busco otras formas para trabajar con estos niños, llego a la terapia de juego, ahí conozco técnicas de arte y decido formarme como arte terapeuta y es por eso que ahora trabajo desde la arte terapia con los niños, las niñas y los adolescentes que han sido vulnerados. Ya, a modo general, contextualizar ya este concepto de abuso sexual, de agresiones sexuales, ya porque sé que no todos los que están acá trabajan en ese ámbito, algunos es muy probable que sí, otros no. Ya, entonces vamos a hacer una breve conceptualización. Definiciones vamos a encontrar muchas, ¿ya? Porque en el fondo van a depender desde dónde viene esa definición. Hay definiciones que tienen un fin legal, otras que son de salud pública, otras de protección de derechos, etcétera. Pero en general todas tienen la relación de que eh, se trata de una dinámica en la cual hay dos personas y una persona ejerce el poder sobre la otra, ¿ya? Eso es como la esencia como principal de la experiencia de abuso sexual, ¿ya? Obviamente con todo lo que denota ser conducta sexual. El abuso sexual es una experiencia tan impactante en la vida de las personas que lo padecen que está considerado que es una forma de trauma, ¿ya? Los traumas son eventos inesperados que sobrepasan la habilidad natural de la persona para adaptarse a la situación, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos personas que han vivido experiencias de desastres naturales, personas que han vivido la guerra, ya personas que son víctimas de abuso sexual, de maltrato, etcétera.
En el fondo, este evento que ellos viven es tan intenso, es tan fuerte para su psiquis que no logran sobrellevarlo de la mejor forma. Ya queda como impregnado en el cuerpo. Ya el trauma queda ahí. La persona sigue viviendo con el trauma. Cuando uno vive experiencias fuertes, hace síntomas, ¿ya? Y en el fondo esos síntomas son formas como adaptativas, ya para enfrentar este dolor. Pero el síntoma que se genera en el trauma es un síntoma más bien grande, intenso, ya que genera una alteración ya en la conciencia y la persona sigue viviendo el hoy muchas veces como vivía, como reexperimentando lo que vivió ayer, ya la experiencia traumática en el fondo. Por eso que las personas que tienen trauma a veces tienen flashback, ya tienen pesadilla, etcétera, porque siguen como situadas en el pasado. Ahora, hay varios autores que han estudiado el trauma, que lo han asociado con el arte, han estudiado el arte terapia, la neuropsicología, ya, y acá vamos a hablar como algunas cosas bien puntuales, ya. Em, Tenemos acá a Richman, ya. Richman nos manifiesta que los seres humanos son capaces de usar enfoques creativos para expresar y trabajar el dolor o las preocupaciones. Ya, sin tocar el tema del trauma, ya, con el solo hecho de ser problemáticas que nos genera cierto dolor, que nos genera cierta preocupación, las personas tendemos a utilizar enfoques creativos, ya, para poder mitigar, para poder expresar este dolor. Si nosotros, no sé, nos remontamos como a épocas de nuestra vida, épocas en que a lo mejor hemos vivido experiencias fuertes, no traumáticas, pero sí que nos han generado dolor, lo vamos a asociar de alguna forma con el arte, ¿ya? Algo muy general, ¿ya? La mayoría de las personas yo creo que en algún momento de su vida han vivido alguna pena de amor, ¿ya? Sobre todo ahí en la adolescencia, en la juventud. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué hacen ustedes cuando viven esta pena? Algunos comienzan a escuchar música, ¿ya? Que es una forma de arte. Otros se ponen a escribir poemas, que también es una forma de arte, ¿ya? A lo mejor a alguien, los amigos, las amigas le dijeron, olvídate, salgamos a bailar, ¿ya? Y tú sales y bailas y te sientes mejor. Y en la danza igual es una forma de arte. Entonces, acá vemos que desde siempre el ser humano ha utilizado el arte para mitigar, para disminuir el dolor, para disminuir las preocupaciones, ¿ya? Y esto lo hacemos inconscientemente, sin saber que luego el arte fue estudiado, que hay mucha evidencia científica que ha comprobado en el fondo que el arte es muy beneficioso para las personas. Lo hacemos como de una forma más bien instintiva, porque nos surge esto de hacer arte para mitigar estos dolores y estas preocupaciones, ¿ya? Y bueno. El arte, más allá de que sea algo bueno para todos desde todos los tiempos, hoy en día es una disciplina, ¿ya? Y hablamos de arte terapia. Hablamos de arte terapia como una forma, en el fondo, más sistematizada, con estudio, ¿ya? De, eh, de hacer ver que el arte es beneficioso en las personas, ¿ya? Acá yo les dejé una definición, hay muchas en realidad, es de Marinovich, ya que ella es una de las pioneras de arte terapia aquí en Chile, y dice que el arte terapia es una especialización profesional de servicio humano que utiliza diversos medios artísticos, ¿ya? Y los procesos creativos con fines terapéuticos, educativos, de prevención, rehabilitación y desarrollo personal. Ya lo podemos utilizar en varios escenarios de la salud mental. Al escuchar arte y terapia, como que se nos viene terapia a la mente. Pero no solo lo utilizamos en la terapia, lo podemos utilizar en la prevención, como dice acá, en la rehabilitación, ya desarrollo personal. Y otra cosa como bien importante que ella menciona acá es el tema de los medios artísticos y los procesos creativos. Ya los procesos son bien importantes. Ahora, el arte terapia, cuando hablamos de arte terapia, nos centramos más en las artes visuales, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar otras formas de arte. De hecho, en la parte anterior, cuando hablábamos esto de que decía Richman, que utilizamos en el fondo enfoques creativos ya para sentirnos mejor, eh,
Claro, evidentemente hay otros enfoques más allá de las artes visuales y hay distintas disciplinas que se han dedicado a desarrollarlas, ya a desarrollar su evidencia científica, a desarrollar cómo lo llevamos a la práctica. Y dentro de esto, por ejemplo, tenemos la danza movimiento terapia, la musicoterapia, el psicodrama, la terapia de juego, ¿ya? Y todas estas terapias expresivas sirven mucho cuando trabajamos con víctimas de abuso sexual. ¿Ya? Porque en el fondo son lenguajes ya que no solo utilizan lo verbal, utilizan, por ejemplo, el cuerpo, ya utilizan otras formas de expresarse, no solamente lo verbal, ya como las terapias más tradicionales utilizan, ya y que no hemos dado cuenta que para el abuso sexual no es suficiente. Entonces, hay muchas terapias expresivas que nos pueden ayudar. Ya, de hecho, dentro del diplomado, si bien es de arte terapia, vamos a estudiar algunas terapias expresivas, como la danza movimiento terapia, la musicoterapia, para que también tengan esta mirada. Ahora, si nos introducimos más en el tema de la neuropsicología del trauma, ya, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la neuropsicología? Nos dice que nosotros tenemos un cerebro, ¿ya? Y que en este cerebro ya hay distintos hemisferios, ¿ya? Y que la creación artística involucra estos hemisferios, ¿ya? Y que estos hemisferios tienen acceso a la memoria, al procesamiento de emociones, etcétera. Yo creo que esta imagen es como bien conocida ya entre la mayoría de los que estamos aquí, que las personas tenemos un hemisferio izquierdo y el derecho, ya que el izquierdo está más asociado como a la parte racional, y ahí sale como un punteo de algunas cosas, razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, ya que eso me interesa que le pongamos ojo, que está el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y por otra parte tenemos el hemisferio derecho, que es el hemisferio más bien creativo, artístico. Y acá tenemos el sentido artístico, el sentido musical, la imaginación, ya la intuición, etcétera. ¿Por qué me interesa que veamos este cerebro? Porque resulta que dentro del cerebro, bueno, el cerebro maneja todo el cuerpo, ¿ya? Y hay zonas que son como bien importantes para entender qué sucede con el trauma. Tenemos el área de Broca, ya en la parte racional, ¿ya? El área de Broca es una parte del cerebro que se encarga del lenguaje, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si a una persona le hablamos del trauma, intentamos indagar del trauma, la persona se bloquea y difícilmente nos va a decir cosas, ¿ya? Es como lo típico que pasa en las escenas de las películas, cuando hay trauma, como que la persona no habla, ¿ya? Y pasa, ¿ya? O pasa que la persona a lo mejor puede estar conversando mucho con ustedes, pero ustedes como que tratan de indagar en el trauma y no se puede llegar más allá. Y hay una explicación científica, ¿ya? Y es que el área de Broca em, se inhibe, ¿ya? Se inhibe. Entonces al inhibirse, inhibimos el lenguaje, ¿ya? Ahora, al contrario de lo que pasa en el área de Broca, hay otras zonas del cerebro que se activan, ¿ya? Y una de ellas es la amígdala. La amígdala ocupa parte de ambos hemisferios, ¿ya? Pero la parte del cerebro creativo se activa, ¿ya? Y al estar ahí activado es mucho más fácil obtener información desde ahí, ¿ya? Desde las formas de expresión que tiene este cerebro, que justamente ahí tenemos el arte, ya tenemos el sentido musical, entonces va a ser mucho más eficaz que podamos indagar información del trauma o contactar con el trauma o trabajar con el trauma desde lo creativo, ya desde esta parte del cerebro, a trabajar desde lo verbal. ¿Ya? Ahora, otra cosa bien importante tener en cuenta que nos dice la neuropsicología del trauma es que las personas que han sobrevivido a un trauma viven generalmente en dos mundos. Tenemos el mundo de los recuerdos traumáticos, o sea, el pasado, y tenemos el presente, ¿ya? Ya yo les decía al inicio que la persona como que queda con una alteración ya de su conciencia y es como que está ahí todavía viviendo en el trauma, ¿ya? Y estamos en el presente porque lógicamente estamos viviendo uno, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos mundos, que serían las memorias congeladas, ¿ya? Y el presente. Una forma de reconciliar estos dos mundos es a través de una imagen, ¿ya? Porque la imagen, ¿ya? O la obra,
sería el resultado presente de un trauma pasado. ¿Ya? Esta es una obra de una adolescente que yo atendí, que tengo su consentimiento. Ella trajo su trauma, ya algo del pasado, a esta imagen que hizo en el presente. Y luego de eso pudimos desmenuzarla, trabajar con ella, explorar mucho más. Ahora, otro aspecto importante que quiero enfatizar acá del arte terapia es el tema del triángulo terapéutico. En general, en las formas tradicionales de terapia, hay dos figuras bien importantes, que es el paciente, obviamente, y el terapeuta, ¿ya? Y aquí hay información de ambos lados. Pero cuando hablamos de arte terapia, no hablamos de una relación de dos personas, ¿ya? Hablamos de una relación de tres partes, porque acá tenemos la obra, ¿ya? Que es la imagen creada. Con imagen creada me refiero a que puede ser un dibujo, ya algo hecho con greda, un collage, etcétera, una obra. Y esta imagen o esta obra es tan importante como el terapeuta o el paciente. ¿Ya? Si le quito la obra, difícilmente vamos a estar hablando de arte terapia. Y la imagen, bueno, veíamos recién que nos ayudaba a reconciliar el mundo del pasado con el mundo del presente, pero también nos ayuda muchas cosas más cuando estamos trabajando con trauma, cuando estamos trabajando con personas que han sido víctimas de abuso sexual. Y es que por una parte nos ayuda a que el sobreviviente pueda aceptar el caos interno. Porque, ¿qué pasa? Acá a lo mejor hay varias personas que trabajan con víctimas de abuso sexual o personas que a lo mejor empezaron a atender a alguien no por el abuso sexual, pero se encontraron con que había sido víctima, ¿ya? Y se dieron cuenta que esta persona estaba viviendo una confusión de emociones, ¿ya? No sabía si era rabia, no sabía si era vergüenza, no sabía si era culpa, ¿ya? Sabía solamente que estaba viviendo un malestar, pero no lograba ponerle nombre. ¿Ya? Y suele suceder, y suele pasar que pueden estar todas estas emociones. La tristeza por la experiencia que viví, porque a lo mejor perdí una persona que era importante para mí y él fue mi agresor. La rabia hacia el agresor que en cierta forma siento que arruinó mi vida. ¿Ya? La culpa, ¿por qué no lo detuve a tiempo? ¿Por qué no lo conté a tiempo? ¿Ya? La vergüenza de haber vivenciado esa experiencia y que ahora más personas lo están sabiendo. En el fondo son muchas las emociones que pueden aparecer y esto genera un caos de emociones y también tenemos el otro caos, el caos del pensamiento, ¿ya? Eh, un niño, por ejemplo, un niño o una niña que son más pequeños, pero si él era mi papá o si él era mi tío, lo que me hizo era bueno o malo porque se supone que él me estaba cuidando. ¿Lo tengo que querer o lo tengo que odiar? Si se dan cuenta, se entran en varias disyuntivas. Entonces la persona tiene un caos interno tremendo. Y cuando hacemos una obra artística, ¿qué hacemos? Logramos exteriorizar ya lo que internamente experimentamos como abrumador y fragmentario. ¿Ya? Logramos sacarlo afuera a través de una imagen creada. Y esta imagen nosotros la podemos ver desde afuera como un testigo. Esta imagen tiene las manos grandes porque sentí que me tocaban, por decirlo de alguna cosa, porque pueden ser muchas cosas. Esta imagen tiene un rostro triste y en realidad sí siento que así es como yo me siento en este momento, triste. O no, esta imagen es muy rara, es como que tiene muchos colores y muchas formas, y eso es lo que estoy sintiendo yo en este momento, como que tengo muchas cosas adentro y no tiene forma porque tiene muchos elementos, ¿ya? Entonces, en el fondo, la imagen es súper potente ya cuando trabajamos con víctimas de abuso sexual, porque como les decía recién, ayuda a exteriorizar, a externalizar esto que está dentro y a ponerle nombre. Verlo como un testigo ya me ayuda a entender muchas cosas. Cuando estoy desde adentro, como no lo veo, solamente sé que tengo confusión y me cuesta más ponerle un nombre. En cambio, cuando los veo con imagen, con forma, con tamaño, grande, chico, café, negro, blanco, ya es más fácil ponerle un nombre, ya es más fácil entender lo que me sucede. Cuando digo ponerle un nombre, no lo digo en el sentido literal de ponerle un nombre, sino que darle un sentido de entender lo que me está sucediendo, de entender lo que estoy tratando de evidenciar, lo que estoy tratando de expresar. ¿Ya?
Ahora, otro aspecto bien importante, porque a mí como que me suele la gente decir como, las víctimas de abuso sexual deben ser como cuando trabajan, como tirar y tirar la pintura y hacer como mucho caos, ¿ya? No necesariamente. Hay algunas víctimas de abuso sexual que sí van a funcionar de esa forma, otros que no, ¿ya? Las personas que son víctimas de abuso sexual pueden tener muchos tipos de síntomas, incluso algunos opuestos. Por ejemplo, la chica que tiene muchos pololos, que está hipersexualizada, ¿ya? Puede ser esa una forma, en el fondo, de sus secuelas, mientras que a otra le puede estar pasando todo lo contrario. No quiero ver a los hombres porque los hombres fue mi agresor, entonces ahora yo siento que todos los hombres son malos, entonces nunca pololeo, nunca salgo, me encierro en sí mismo. Si se dan cuenta, son como dos cosas opuestas. Y esta persona fue víctima y la de acá igual. Ahora, también nos encontramos con la víctima de abuso sexual que no tuvo ni lo uno ni lo otro, ¿ya? A lo mejor es el niño que tiene pesadillas en la noche, ¿ya? A lo mejor es el adolescente que está tomando alcohol de forma indiscriminada, ¿ya? Los síntomas pueden ser muchos. Yo acá les puse que un modelo súper bueno, que es el que está acá abajo en el último punto, para entender las dinámicas, los síntomas de abuso sexual, ¿ya? Es el modelo traumatogénico de Finkelhor y Brown, ¿ya? Que este es un modelo en el cual se expresan como cuatro categorías en las cuales las personas pudieran tener sus síntomas, ¿ya? Tanto como a nivel de impacto psicológico o como de la manifestación conductual, ¿ya? Y que todo esto está asociado a que ellos tienen una distorsión del mundo y del sí mismo. ¿Ya? Y estas dinámicas pueden ser, por una parte, la sexualización traumática, que está asociada como a lo que les mostraba recién, este cuadro comparativo de estas dos adolescentes, ¿ya? La que estaba hipersexualizada y la que se volvió como más hacia adentro, ¿ya? Por otra parte, también tenemos la traición, ¿ya? Que es una dinámica que surge a raíz de que la persona que a mí me agredió era un conocido, era alguien que me tenía que cuidar. Y a lo mejor, y peor aún, alguien que tenía que cuidarme, a quien le develé, facilitó el abuso, no me defendió, no hizo denuncia, no frenó, no me creyó, ¿ya? Otro punto es la indefensión, que serían las personas que están como hipervigilantes, con ansiedad, que tienen pesadillas, los niños que están con enuresis, ¿ya? Y por otra parte tenemos la estigmatización, que es este sentimiento de ser únicos en esta situación, ¿ya? Podemos hablar mucho más de eso, pero por tiempo obviamente es como una pincelada. Las personas pueden tener todas estas dinámicas, tres, dos, una, ¿ya? Pueden haber distintas configuraciones. Entonces, al ser los síntomas, al verse la persona impactada desde distintos escenarios o desde todos los escenarios, su forma de ser arte va a ser diferente. Porque a lo mejor efectivamente alguno va a ser como el ejemplo que me dan a mí, como que todo lo lanza, todo lo desparrama. Ya a lo mejor una persona que funciona desde la transgresión de los límites, porque le transgredieron sus límites, puede que funcione así, ¿ya? Pero a lo mejor otra persona quedó tan hipervigilante que ahora yo necesito tener el control porque a mí me controlaron y esa persona en el fondo va a escoger materiales que puede controlar, como lo más simple, como el lápiz de color, por ejemplo, el lápiz de mina, ya a diferencia de la acuarela, otras cosas que son como más fluidas. Así que ahí, ojo, que el tema de cómo se vincula con los materiales o el tipo de obra que escoge hacer puede ser muy distinta, ¿ya? No hay algo estándar, ya no hay algo así como así es, ¿ya? De hecho, no existe el síndrome de la víctima de abuso sexual porque no se han encontrado patrones comunes, ¿ya? Ahí hay que ir viendo el caso a caso, ya como mencionaba adelante Dani Besa en su presentación, hay que ver el caso a caso. Lo que sí, el material, ¿ya? Siempre nos va a ayudar en esto que les acabo de decir. El material nos va a servir como una forma de evaluación porque vamos a entender por qué escogemos un material, ya qué sentido tiene ese material. El material en el fondo es una forma de lenguaje. Por otra parte, el material también va a ser una forma de intervención. Ya nosotros podemos intervenir desde el material. A lo mejor vamos a manchar algo a propósito, vamos a recortar algo a propósito, ya porque va a ser como una intervención desde el arte. Ya, entonces cortémosles las manos.
¿ya? Y lo vamos a hacer simbólico, y le cortamos las manos a una obra, por ejemplo. Ya, todo obviamente hay consensuado con el paciente. Pero lo que voy es que podemos utilizar el material para poder intervenir, ya no solamente para evaluar. El material también nos sirve para vincularnos. Ya en las primeras sesiones con los niños, más que centrarnos en evaluar o en intervenir, ya nos vamos a centrarnos en vincularnos, y vincularnos a lo mejor va a ser ir explorando materiales, ir haciendo obras juntos, ir explorando materiales juntos. A lo mejor estos pacientes no conocen la gama de materiales que existe, conocen como los más clásicos. Nosotros les enseñamos, vamos manchando papel con el sentido de que vaya conociendo el material que vamos a ir utilizando más adelante. Y también nos sirve como una forma de compensar, ¿ya? Eso yo lo he visto harto en mi práctica clínica, porque hay muchos pacientes que luego de acercarse como a las temáticas de su experiencia traumática, ya quedan tristes, quedan afectados ya al término de la sesión o terminando la sesión. Y uno obviamente no puede cerrar una sesión si la persona está muy mal, ya. Sabemos que las personas pueden salir con afectación, van a salir en el fondo pensando, reflexionando de lo que sucedió, pero la idea igual es armarla, ya como hacer un cierre. Y el material nos sirve para eso, para compensar, ya. Podemos enseñarle un material que no conoce, que sea entretenido, que sea lúdico, ya. Con una chiquitita, por ejemplo, a mí una vez me pasó que ella estaba muy afectada y al final yo le enseñé la tinta china que no la conocía con agua. Y no hicimos obras con el sentido de hacer algo con un resultado, sino que más bien como desde lo sensorial, ir viendo cómo la tinta china seguía el caminito del agua, lo movíamos, ya. Y ella le pareció súper motivante, y de hecho me pidió que la próxima sesión trabajáramos con ese material, y se fue mucho más compuesta de esa sesión. Acá les dejé una tablita de materiales, acá da para mucho, ya, pero para seguir este lenguaje, ya hablando de este lenguaje del material, que es un lenguaje más cuando trabajamos con arte terapia, ¿ya? Ya, esta es una tabla que clasifica los materiales según tipo, una clasificación más artística, la que podemos ver en la columna, materiales gráficos, pictóricos, tridimensionales, pero arriba ya tenemos una clasificación de control alto, control medio, control bajo, ¿ya? Y cada tipo de material en el fondo tiene cierta complejidad. Si yo trabajo con control alto, ¿ya? Va a ser menos complejo, porque si yo le pido a una persona, píntame este círculo sin salirte de la rayita con lápiz de palo, lo más probable es que pueda pintar ya sin salirse de la rayita con los lápices de palo, ¿ya? Porque es de control alto, es menos complejidad. Ahora, si les pido con acuarela, que está en el polo opuesto del control bajo, con mayor complejidad, lo más probable es que no lo logre, ¿ya? Y acá vamos a ir viendo tendencias con nuestros pacientitos, ¿ya? Por ejemplo, si un niño o una niña necesita controlar, ¿ya? Porque está muy hipervigilante, él perdió el control cuando lo vulneraron porque otro tuvo el control de su cuerpo. Entonces, él va a necesitar controlar simbólicamente. Ya, si ustedes trabajan con juguetes, van a necesitar controlar los juguetes. Si trabajamos con el arte, van a necesitar controlar los materiales de arte. ¿Ya? Y es muy probable que ese tipo de chiquititos con esa sintomatología en el fondo utilicen como este tipo de material, ¿ya? Y ahí podemos ver hartos tipos más para los otros tipos de materiales, como otras sintomatologías vigentes, ¿ya? Pero nos daría para mucho. Y asimismo, como logramos vislumbrar o evaluar algunas cosas a partir de este material, también podemos intervenir. Ya, a lo mejor estas mismas personas que siempre utilizan el material de control alto, ¿por qué en unas sesiones más adelante, obviamente cuando ya tenga el vínculo conmigo, el vínculo con el material, se sienta seguro en este espacio, empezamos a poner más complejidad, ya? Eh, y le vamos presentando materiales de control bajo para también trabajar simbólicamente esta otra parte, como de ir soltando, de ir desestructurando, ¿ya? Y de ir desorganizando un poco, ¿ya? Así que el material tiene un lenguaje súper importante cuando trabajamos con víctimas de abuso sexual. Y además, acá les puse otro uso, ¿ya? Del material, es que el material ayuda a las memorias corporales, ¿ya?
a las memorias somáticas, a lo mejor alguien acá sabe más de las memorias somáticas, ¿ya? Pero a grandes rasgos, ya como para hacerlo en un lenguaje más conocido, las personas que han sufrido abuso sexual son personas que han sufrido transgresiones en su cuerpo. El abuso sexual mm, muchas de las veces está asociado al cuerpo. Hay otras formas de abuso sexual quizás que tú observas, ya te exponen a ver material, ya, pero igual queda en tu cuerpo porque el trauma de por sí queda en el cuerpo. Ya ahí hablamos, podríamos hablar un poco más de las memorias somáticas, pero no extenderíamos mucho. ¿Y qué pasa? Cuando son vulnerados desde el cuerpo, lo más probable es que tengan memorias en el cuerpo. Y cuando nosotros necesitemos profundizar ya acerca de ciertas temáticas, ya nosotros no buscamos como relato de lo que sucedió, ya porque no lo hacemos desde el peritaje, pero sí necesitamos muchas veces hacer como ciertos contactos para poder entender el cómo me siento, el qué me pasa, ya para ir en el fondo relaborando la experiencia, reorganizándola y así poder resignificar la experiencia traumática. Entonces, vuelvo a esto de las memorias corporales. Una forma de poder activar estas memorias es a través de materiales corporales, ¿ya? Como la pintura de dedos, que ahí les tengo una imagen, como la arena. Acá a lo mejor muchas personas trabajan con bandeja de arena. Y lo más probable es que antes que le pidan al niño, a la niña, al adolescente que armen su mundo, ellos jueguen y toquen la arena, porque la arena genera sensaciones corporales. ¿Ya? Y cuando trabajamos con estos materiales que generan sensaciones corporales, puede haber como cierto contacto con la experiencia traumática. ¿Ya? Con el arte, saliendo ahora un poco de los materiales, pero siguiendo en esta línea, con el arte podemos trabajar lo corporal también a partir del movimiento del cuerpo. Recién veíamos materiales como la arena, como la pintura de dedos, pero también con el movimiento del cuerpo, como nos muestra ya esta artista, que si se dan cuenta ella ocupó un lienzo gigante y carboncillo y la figura que estaba haciendo, ya que se ve y le hizo a partir del movimiento de su cuerpo. ¿Ya? Acá lo podemos hacer con las personas que son traumatizadas, pero no pensando en el resultado, ¿ya? Pensando en el proceso, porque las personas que han sido vulneradas ya sexualmente pueden tener ciertas resistencias y bloqueos en la expresión del cuerpo. Pueden haber personas que a lo mejor no quieren bailar, que su postura es más así, que sí, ya. Entonces empezamos a hacer pequeños ejercicios utilizando el cuerpo y esta podría ser una forma a través del arte. ¿Ya? Y para ir cerrando, les dejo ahí una cita ya de Sagar. Ella trabaja ya con víctimas de abuso sexual y acá la cita dice, las terapias de arte son apropiadas, dado que se puede trabajar con sus sentimientos y experimentarlos en el manejo de los materiales utilizados en la terapia. ¿Ya? Y ahí vemos por qué entretiene la masa, por qué me entretiene lavar el pincel, etcétera. ¿Ya? Eso da para mucho. Hay un poco de la bibliografía. Bueno, y generalmente la bibliografía de arte, terapia y trauma está mayormente en inglés. Ya, bueno, la primera estoy citada yo, que tengo un libro también de arte, terapia y abuso sexual. Y bueno, les dejo los datos de contacto. Tengo un Instagram, si es que ahí tienen dudas también para mantenernos en contacto. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Bueno, Jocelyn, se nos pasó un poquito, pero creo que hay muy buenos comentarios. Es un recontra tema. Nosotros tenemos un diplomado que se hace una vez al año de trauma complejo y experiencia traumática a través del ciclo vital, que es un diplomado que se hace en abril y termina en diciembre. Y, y la verdad que hay muchos y diversos temas asociados al asunto, pero la verdad que es muy interesante cómo tú fusionas este conocimiento con la arteterapia, lo cual está muy, muy interesante y te agradezco muchísimo. Como siempre, las cosas que tú haces, las haces también con corazón y eso se agradece muchísimo. Sé que corriste todo el día, pero aquí estamos cerrando el día con esta ponencia para todas estas personas que se conectaron aquí. Algunas cositas, una cosa muy cortita.
Me pregunta aquí alguien, soy trabajadora social de un PRM, se llama Pamela, quiero especializarme en arteterapia. Mi pregunta es, ¿puedo intervenir con esta especialización con niños, niñas y adolescentes o solo con familias dentro del PRM? Eh, es que ahí en realidad depende como de las bases técnicas del PRM más que nada. Cómo se reorganizan, cómo se distribuyen las funciones. Ya, yo por ejemplo he trabajado harto en PRM y en general los psicólogos atendemos a los niños, los trabajadores sociales, los adultos, pero igual se hacen instancias como de terapias grupales, ya de talleres grupales, y ahí como que nos mezclamos y trabajamos juntos, ya lo mismo, no sé, con las sesiones familiares, muchas veces también trabajamos juntos, trabajador social y psicólogo. La figura del arte terapeuta, como arte terapeuta, todavía no está en todos los PRMs, está como recién empezando a incorporarse. Pero sí, la mayoría de los profesionales yo diría que incorporamos el arte, ya sea trabajadores sociales que trabajan más con los adultos o con la familia y los psicólogos que en general trabajamos con los más chiquititos. Pero ahí del poder trabajar con niños en realidad depende más como de las bases del programa, ¿ya? Pero en general al menos yo he visto que sí, en general se hacen como más talleres o terapias grupales y se trabaja como en equipo con otro terapeuta, más como dupla, más que solo, ¿ya? Eso es lo que yo he visto, ¿ya? Ya. Oye, acá estaba leyendo algo que dice Loreto Abarzúa, ¿es necesario tener habilidades artísticas artísticas desarrolladas para ser arte terapeuta? Bueno, nosotros aclaramos, igual Jocelyn, que el diplomado que tenemos nosotros de arte terapia no significa que tú quedes como arte terapeuta, ¿no es cierto? Que eso es importante aclararlo, sino más bien tienes un manejo, una profundidad de ciertos temas, pero para hacer eso hay otra parte del asunto, ¿verdad? Sí, sí, para ser arte terapeuta es una formación más larga. Mm, eh, 4 semestres con una tesis o algún trabajo como similar a una tesis, ¿ya? El diplomado lo que sí ofrece herramientas en el fondo para enriquecer las intervenciones, porque claramente con las terapias verbales nos quedamos cortos, por decirlo de alguna forma. Y ahora, acerca de la pregunta de si se necesitan habilidades, no es necesario, ya no es como una obligación. Sí, va a ser mejor si tú empiezas como a cultivar tu hacer arte, ¿ya? Pero no como desde el sentido estético, como ser súper buena pintando, ser súper buena haciendo escultura. No necesitamos como que tengas como el talento, pero sí como ese interés, como que a ti te mueva, como que tú lo pases bien haciendo un dibujo, haciendo otra cosa artística, ya para que tenga sentido. Si yo trabajo desde el arte terapia con alguien, es difícil que lo esté trabajando solo por trabajar y que a mí no me guste y no me haga sentido, ¿ya? Entonces, más que nada eso, no es que sea una obligación, pero sí te ayuda a ti claro. para poder entender procesos de otros, para poder encontrarle el sentido al arte terapia y para cuidarte también. Hay una parte del arte terapia que le llamamos arte y respuesta, que es cuando los terapeutas hacemos nuestras propias obras, de repente entre pacientes tenemos 5 minutos y hacemos como algo rapidito ahí para botar la rabia, la pena, la angustia, porque a veces hay sesiones que nos dejan como muy afectados. Entonces, es rico poder acercarse al arte, aunque no es una obligación. Exactamente, exactamente. Bueno, hay muchas felicitaciones para ti, para las tres personas, muy claro, excelente tema, agradecida. Hay unas preguntas re buenas también ahí, un poquito largas, pero bueno, em, eh, se me fue la Yo pregunta el que tenía acá. contacto en todo caso, por si acaso. Después Sí, quieren. bueno, eso sí, también importante decirles, los que quieran saber más del diplomado, acuérdense, admisión@grupopalermo.cl. Hay descuentos asociados también, hay facilidades de pago para que escriban, averigüen. Me preguntan acá si el arte terapia se puede trabajar con niños con necesidades educativas especiales también. Sí, justo le iba a responder. Sí, se puede ocupar con niños con necesidades educativas especiales. Sí, obviamente se puede trabajar con todos en realidad. Lo que ahí uno hace es como adaptar el material dependiendo de la necesidad educativa especial que tengan o la necesidad especial.
¿ya? Por ejemplo, hay centros que trabajan con chiquititos que tienen parálisis cerebral, que no pueden, por ejemplo, apretar su manito y ¿qué han hecho? Al pincel le ponen un tubo de PVC para que puedan tomarlo. En el fondo se adapta, se buscan las formas, pero sí se puede hacer con todos, con todas las personas, con cualquier condición, con cualquier edad, desde que nacen hasta que son abuelitos. Para ser arteterapeuta hay que hacer un magíster y estudiarlo ¿dónde? Para ser arteterapeuta hay que hacer una formación de cuatro Ah, semestres con una ah, tesis o algo similar, una tesina. Sí. perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Ya está. Yo creo que están un poco cansados. Todos también han hecho un gran esfuerzo por estar aquí, conectados junto a nosotros, toda esta cantidad de personas. Así que yo les agradezco muchísimo en nombre del Grupo Palermo por estar acá junto a nosotros. También agradezco a Jocelyn, agradezco a Claudia y a Daniela, docentes del Diplomado de Arte Terapia. Desde, estoy leyendo los comentarios, las cosas que me ponen ahí. Bueno, agradecerle. Yo siempre que la gente queda con gusto a hacer más cosas y yo ya no sé qué más rato tenemos para hacer más cuestiones, pero bueno, por ahí quiero ver si algún día me acepta Jocelyn una invitación a hacer y a volver a hacer un curso de arte terapia presencial, como cuando hacíamos y dibujaban y pintaban y dejábamos un enchastre en la sala, pero la gente la pasaba muy bien y hacíamos esas actividades en vivo y en directo ahí presenciales. Así que me encantaría poder invitarte en algún momento a alguna ciudad que podamos hacer un curso taller de una jornada. Así que no va a faltar ocasión, Jocelyn. Bueno, Claro que no. eso. Bueno, les mando un abrazo grande. Descansen, que estén muy bien. Y también para ti, Jocelyn, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Ya? Ya, Que lo estén mismo, que bien, estén muy gracias. bien todos. Muchas Chao, gracias chao, por estar gracias, acá y hasta por el luego. espacio.